Buenos días tengan todos hoy, día 5 del mes 11 del 2022. Vamos a tener una conversación hoy evangélica sobre preguntas, sobre cuestiones que se deben preguntar uno a sí mismo del porqué de muchas cosas. ¿Por qué se fundamentalizan los evangélicos en la doctrina católica? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no se lo preguntan a sí mismos? ¿Estaremos sirviendo a la ramera dicha en Apocalipsis 17? ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Estaremos sirviendo al hombre de pecado dicho en 2 de Tesalonicenses 2:3? ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Por qué no se preguntan si están sirviendo al que mudó los tiempos y la ley? Según se dice en Daniel 7:25. ¿Por qué no se preguntan los evangélicos? ¿Estaremos sirviendo al hombre, al Padre eterno? ¿Estaremos sirviendo al Padre eterno? ¿O si al Padre diablo? Como está dicho en las Escrituras. Este es el tiempo en el cual dijo Machía, el Mesías, en San Mateo 24:24, que vendrían falsos mesías y falsos profetas que engañarían, si es posible, a los escogidos. Pongan sentido a lo que les decimos. Están predicando a favor del diablo, porque están predicando un evangélico torcido, porque consienten con los que cambiaron la ley y los tiempos de Dios, según 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9, 11 y 12. Si quieres, lee ahí ese 2 de Tesalonicenses 9, 11 y 12. dice así: aquel mismo inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Así dice el verso 11 y 12. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Vamos a ver estas palabras más adelante como se fundalicen en la prueba. Estas palabras del apóstol Pablo son estudiadas sobre el profeta Daniel 7:25. Israel ni los evangélicos catolizados pueden cambiar el fundamento de la palabra de Dios. Eso es según dice San Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Totalmente es el evangelio que debemos nosotros aceptar. Esa orientación, eso que nos informa Pablo en Gálatas.
Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense bien, observe bien las palabras del apóstol. Si nosotros, los apóstoles, cualquiera que no sea apóstol en este tiempo, pero que sea un fiel, de los fieles que iban a creer sobre las palabras que Dios les permitió a ellos, les enseñó para que nos enseñaran a nosotros. Que si se dijera otra cosa, es mentira, es blasfema, es apostasía. Todo el que cambia la palabra de Dios está fundalizado en un evangelio falso. Por lo tanto, las iglesias son las hijas de la ramera. Entérense. ¿Quién le dijo al catolicismo que el niño se bautiza? ¿De qué pecado el niño se arrepiente? ¿De qué pecado? ¿Dónde? ¿En qué parte de la escritura? Se dice que el niño se bautiza. No hay ni un solo dato en la Biblia sobre eso. Lo que se habla del niño en las escrituras, lo que se le hace al niño al 8º día de nacido es el brit milá, que le llamamos en español circuncisión. En Génesis 17:12. Génesis 17, 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. ¿A qué edad se bautizó o se hizo el brit milá, la circuncisión? Abraham, ya siendo mayor. ¿A qué edad se circuncidaron? Todos los siervos de él, trabajadores allí, que él tenía, muchos siervos, muchos, cientos de siervos. Digo, es verdad sin mentira, lean las escrituras, cientos de siervos. Amén, gloria a Dios. Y Dios nos confirma que a cualquier edad uno puede con eso circuncidarse. Amén. Si no se ha hecho desde que uno nace a los 8 días. Y que si no se hacen, no se es pueblo de Dios. Tenemos que confirmarnos en la ley de Dios, confirmarnos en la ley de Dios, que no tiene mudanza, ustedes lo saben. Todo el que lee Biblia, aunque sea leída, sabe que Dios es un fundamento firme de su palabra firme.
Vamos a verlo después en otra palabra. Pero vamos a leer aquí que es palabra de Dios. Como en otra ocasión le he dicho, todo lo que sale yo de mi boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual yo la he enviado. Amén. En Isaías 55:11. Si no se hace, no se es pueblo de Dios. Léase ahí. En Génesis 10. Génesis 17. Perdón, Génesis 17, verso 10 y verso 14. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El verso 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Se dice que a los 8 días nacido, pero usted se puede bautizar en cualquier día. En cualquier día puede bautizarse. Digo, La puede ser, circuncisión. bueno, también el bautismo, la circuncisión hacerse en cualquier día. Pero que pierde el derecho de ser pueblo de Dios. No dice que Israel es el pueblo de Dios en este caso. En este caso se está diciendo allá en la profundidad, como se dijo posteriormente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha entregado a Machía. Lo expuso en expiación. Porque pero como se dice en la Escritura, que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre el pecado saldría. Usted sabe bien que ese es el fundamento de Dios y que Él puso a Machía para eso, a contrapropósito. Porque el propósito de Dios no es que se pierda nadie. En definitiva, Machía no se perdió, pero se hizo el reglamento ese. Cuando les he explicado en otras ocasiones que cuando Dios le dice a Abraham, usa al niño, cógelo, mátalo Para sacrificio. en sacrificio, ¿sí? Y Abraham cogió a Isaac, lo puso en una pira de leña y alzó el cuchillo para matarlo. Obedientemente al padre, era una contraposición completa porque él amaba a su hijo, el de la promesa. Pero si Dios le dice que lo mate, lo mato. Entonces, el ángel del Señor le atasa la mano, Amén. Gloria a aguántate, Dios. Gloria a Dios. que el Señor ha comprobado que tú le eres fiel. Eso de la comprobación de Dios son grandes. Así que bautizo por circuncisión es un error. Porque eso es según lo que se dice en Daniel 7:25. Hay que tener ambas cosas, el bautizo y la circuncisión, como los demás mandamientos. Amén. El hombre de pecado hace el cambio. Dios dijo, la tarde y la mañana es un día. Ese es el fundamento, el reglamento, el reloj profético de Israel. Génesis 1, 5 al 31. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios,
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y púsolas Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread de los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. 6 días obrando. Gloria a Dios. Dios obra porque Él habla, lo que Él habla, Él lo obra. Amén. Usted puede decir, cuando vemos en las señales que hay, cuando a Mashiach o otros profetas anteriores, o siervos de Dios posteriores, que dieron la palabra, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre del Señor te damos. Amén.
Levántate y anda. ¿Qué trabajo hubo ahí? Cogieron un machete, un pico y una pala, algo para... Cogieron un bálsamo, un medicamento, le untaron para que andara. Le hicieron alguna infección en los pies o en las manos, según lo que la sanidad que haya obtenido la persona en su invalidez o algo. No, nada de eso. Gloria a Dios. Bendito Dios. Es obrar, pero no trabajar. Amén. Pero al hombre se le impuso el trabajo. Primeramente el obrar, cuidar el huerto, sí, es obrar, pero no que lo trabajara, no trabajar. Es un obrar como el de Dios, un descanso de ese reposo. Gloria a Dios. Es lo que quiere decir. ¿Y cómo son las cosas? En 6 días. ¿Y cómo es el reloj profético? Así, de tarde a mañana, un día. Y punto. El hombre de pecado puso el día de 12 a 12 de la noche. Eso es un engaño. Es igual a mudanza de tiempo, según Daniel he dicho en Daniel 7:25. Los escogidos, como hemos leído, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Amachía. No es solamente Israel. Allí te está dando una producción de principio en Abraham. Padre de la continuidad de su descendencia, pero que allí los cientos que vivían con él eran gentiles también, junto con él. Y que los niños que le nacieran allí, de edad de 8 días, no 8 meses ni nada de eso, 8 días, tenían que circuncidarlo. Había que hacer la circuncisión al niño, no el bautizo. Es un cuento de San Juan de los Palotes, como decimos vulgarmente. De ley tergiversada. Fantasía religiosa, como muchas tantas hay. El niño se le hace el brismilá, la circuncisión, al 8º día. Y que en cualquier día que ustedes no se han hecho, ni yo, ni el otro, ni el otro, en ciertas edades, entonces debe decir que debe cumplir con el mandamiento y hacerlo. Si no se hace, no es pueblo de Dios. Pónganse las pilas. ¿Quiénes son los escogidos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Amachía. Léase ahí de Amachía el Mesías, Apocalipsis 12, 17. Sí, 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Mashiach. Vamos a leerlo también en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Mashiach, el Bien, Mesías. tienen el testimonio que creen en el testimonio que lo que Dios testificó de Amachía, que iba a venir, que qué sé yo, que sé cuándo, desde todos los dichos proféticos hasta que vino el Machía, todo lo que dice la escritura de él, que saben que hablan de Amachía. Y que Israel niega parte de Amachía, sobre todo lo del Machía sufriente, del cortado, de eso lo niegan completamente.
y están muy creídos en el Mesías que va a venir. En el tiempo que él venga, dice que va a haber paz. El león comerá paja como el buey. Es decir, que un cambio totalmente en la tierra. Sí, es muy bonito esperar ese tiempo, pero están negando al Mashiach en el primer tiempo. No han abierto sus ojos. Y algunos israelitas que han abierto sus ojos en cuanto a eso, pero lo tienen trancado en cuanto al hombre de pecado, al hijo de perdición, en aquel que han creído, porque son evangelistas catolizados. Vamos a ver. Ahora, tenemos la fe de Amachía y su testimonio. Gloria a Dios. Mucha gente que se dicen evangélicos no guardan los mandamientos de Dios, no leen bien las escrituras, no están mirando que desde Amachía dijo que ni una jota ni un tigre perecerá la ley, y entonces ahí se están justificando sus seguidores, los discípulos, nos están testificando ahí, nos están ahí instando a que guardemos los mandamientos, que nos da el testimonio a Machía, en testimonio a Machía, cuando dice, ¿quieres entrar a la vida? San Mateo 19, 17. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Muchos dicen que San Mateo es un libro que está tergiversado, que sea equivocado. No, señor. Tiene muchas equivocaciones, pero tiene muchas verificaciones de Dios. Porque cada libro tiene muchas edificaciones de Dios y muchas aberraciones satánicas desde el principio. Desde que le dijo, come a la mujer, que no te va a pasar nada. Y Dios le dijo que si comiera de ese árbol, vas a sufrir, caray. Yo lo digo en ese término de palabras, pero ustedes saben bien que dijo que van a ser abiertos sus ojos el enemigo. Van a conocer el bien y el mal. No le dijo eso a Dios, sino que eso iba a ser, Dios le dijo, no comas de él, porque al día de que vas a morir, porque eso te va a hacer un perjuicio. Abrirte los ojos es un perjuicio. Si Dios hizo al hombre con una satisfacción dada, con un principio hecho de cómo debía de creer. Pero el hombre, por causa de la mujer, no entendió bien las cosas. Agárrense de esto, agárrense de esto, porque esto es bueno. Esto se debe complementar en vuestro pensamiento, en vuestros corazones, a pesar de todas las cosas. Entonces se debe entender que uno es el calendario profético hebreo y otro distinto es el calendario mundano. El calendario mundano es distinto al hebreo, que es donde se inicia la palabra de Dios, que es el pueblo que Dios escoge. A partir de Moisés, pero con las leyes que ya había cumplimentado anteriormente y son promulgadas allí, establecidas allí para la continuidad de los tiempos. El calendario mundano católico es distinto. Dios santificó el sábado, la ramera católica el domingo. Entonces usted debe escoger a quién creer. No creer ciegamente.
Las hijas de la ramera dicen que para ellos todos los días son santos. Pero santo solo es un día. El Shabbat, sábado, que se dice sábado en español. Si ellos guardaran los mandamientos, sí son santos todos los días. Ellos son santos todos los días. Aunque todos los días no son santos. Es así como se debe y deben entender. Aunque tengamos el fastidio de trabajar 6 días, porque así como Dios reposó en el séptimo día, nuestro deber debemos reposar también, cesar el trabajo. No hay que cambiarlo. No hay que cambiarlo de sábado por domingo, ni nada de eso. También les decimos a los que creen en el cambio en el rapto, a los que creen en el rapto, es así. Que desmayen eso, porque nadie va a ir, nadie va a ir para el cielo. Eso es el rapto de esa gente, pero ellos no entienden lo que es eso. Nadie va a ir para el cielo, exceptuando el que descendió de él. De ahí Proverbios 34, en la versión Reina Valera de 1569, la primera versión que conocemos, más justa que todas las demás que han sido revisadas en lo posterior. Que eso es otra cosa. Que en la escritura también hay felonías, hay cambios que han ido poniendo a medida de su antojo, de la forma en que han creído, pero la forma que ha creído es la que Dios ha anunciado, no la que le parezca a los adventistas a su manera, a los católicos a otra, a los testigos de Jehová a otra manera, y la Biblia la arreglan la cotejan a su manera, pero eso no es así. Nadie debe de acotejar lo anteriormente que se conoce. Es la que estos frailes hicieron. Casiodoro y Cipriano Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 1569 y 1602. Y todas esas posteriormente que tienen fechas modernistas, siempre le están sacando y poniendo cosas a su antojo, a su manera de ver las cosas, indoctos, como dice el apóstol Pedro, que tuercen las escrituras de Pablo, como las demás también. En segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro. 15. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. 3, 15 y 16.
3, 15 y 16. Capítulo 3, versos 15 y 16. Dos veces. Ahora, nosotros entendemos correctamente que el rapto es una última prueba impuesta por Dios. Proverbios 34. Entonces leemos Proverbios 34. Claro que yo me pasé y no leímos, dije la fecha, pero no leímos el... El verso. Ajá. Proverbios 30, verso 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Esto lo dijo el profeta Agur. Hay muchos profetas en las escrituras que sabemos pocas cosas de ellos, que no han sido escritas. Hay muchas cosas que no fueron escritas, dice San Juan. Eche estos cantes, como bien sabemos que Mashiach subió. De parte de Dios descendió. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el encargado de Dios, el que hace pasar a José, el esposo de Miriam, que le puso catolicismo María, por un sueño. Para extraer de su virtud productiva de reproducción y injertarlo en María, en Miriam, sin necesidad que haya sido por conducta humana. Por eso es que del Espíritu Santo es, como dice la Escritura. Pero eso es el hecho moralmente y físicamente fue así. En años muy posteriores nosotros comprendimos que eso es circuncisión, que eso es... sí, ¿cómo se llama esto? La prueba que se le hace a las mujeres. La inseminación. Que eso es inseminación, exactamente. No sabíamos de inseminación nada. Es que es una inseminación sin dolor, sin nada, igual que cuando tú no le dices al paralítico, levántate y anda. Gloria a Dios. No hay, ahí no hay quirófano, Operación. no hay operación humana de la tecnología de los cirujanos, ni nada de eso. Es otra tecnología que no conocen. Pero hay que reconocerla por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso haga lo que Dios manda. Hagamos eso. El rapto es una última prueba impuesta por Dios. ¿Cuándo la impuso Dios? Desde el principio. Desde que Él habló al pueblo, que les dijo que los probaría. En Deuteronomio 13, 3, si mal no recuerdo, 13:3. A la mente mía va un bocatanga, va a pique. Dice Deuteronomio 13, el capítulo 13, verso 3. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Dios vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Dios vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén.
el rapto, entonces, entiéndase categóricamente que viviremos en la tierra para siempre, por siempre y para siempre. Que el único que subió al cielo fue el que descendió de él. ¿Por qué? Porque desciende en la palabra de Dios. Porque fue una hechura que fue extraterrenal, Amén. porque la terrenal es del el hombre con la mujer, porque es su esposa. Pero sabe que este coito no lo hay, pues la presencia de Dios en el Espíritu Santo Gloria a Dios. que hace la actuación. Es el médico espiritual el que hace la transformación esa. Así que el fundamental, la La inseminación. inseminación. Entonces, ¿qué cosa es el rapto? Una prueba. Última prueba de Dios. Es de una última prueba ya porque es en el tiempo final ya. Entonces Dios está probando también a sus seguidores, a sus fieles. Porque te dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir, porque a su Hijo en este caso, porque está expresado que es uno solo que él iba a ser. Gloria a Dios. Porque no aceptó a Isaac. Lo detuvo porque no era el tiempo expresado por Dios que tenía para hacerse. Porque toda la cosa se hace paulatinamente en su tiempo. Porque para eso Dios dijo en el espíritu de sabiduría que le dio Gloria a Dios. al rey Salomón. Salomón. Hay tiempo para todo debajo del sol. Gloria a Dios. Y en este tiempo fue en que él iba ya a aparecer, el que había dicho allí en Isaías 7:14. ¿Y por qué el rapto es una prueba? Porque Dios no cambia su palabra, no la muda. Él habló de la prueba desde el principio. Entonces, entiéndase bien, categóricamente, como yo dije, que viviremos en la tierra por siempre y para siempre. Y vamos a leerlo, porque las escrituras no hablan por gusto desde el principio. Pablo dijo allí que otra cosa que se predique después es un anatema. Y que ni los apóstoles, ni profetas, ni nadie que predicara después otra cosa no puede ser cierta. Es lo que te están indicando. Entonces vamos a ver lo que Dios establece a través del Taná, que el Taná en hebreo es la Biblia, es Biblia, que se dice Torah, Nevin y Ketubim. La instrucción de Dios a través de los profetas, los Nivim, y los escritos, como todo lo que está escrito por medio de los profetas. Eso es, amigo mío. Vamos a leer ahí los Salmos 104, capítulo 5. Es la firmeza de Dios, el que no hay cambio. Él fundó la tierra sobre sus basas, no será jamás removida. ¿Quién la va a remover con bomba atómica, ni acabar, ni que Dios la va a destruir? Va a haber muchos problemas sobre ella, mucho incendio, mucho fuego, muchas cosas van a estremecer la tierra así, porque está dicho, pero no va a ser cambiada. No quiere decir que se va como un asteroide que estaba en un lugar y viene
Y a la mansalva viene por todo el universo caminando por ahí, como le da la gana. No, eso está diciendo que la Tierra no va a ser igual. Si millones de años, de millones, explotó un planeta por ahí, Dios sabe por qué explotó. Porque para constituir los tiempos, vaya usted a saber. Un asteroide cayó en la Tierra y se volvieron más que la Tierra, las aguas, qué sé yo. Vaya usted a saber. Vamos a ver si ese asteroide puede ser que sea Satanás mismo y ha amargado todo lo que Dios ha creado. No se sabe, vamos a ver. Salmo 104, 5. Ya lo leímos ya. Ya lo está Sí. leyendo, ya no es. Vamos a leer el Salmo 115, 15. Creo. 115, 15. No, 16. Digo 16. Perdón. Los cielos son los cielos de Dios y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Bien. ¿Ok? El otro verso, Salmo 37. Los cielos son los cielos de Dios. ¿Qué quiso decir él con eso? Yo les he dicho en muchas ocasiones a ustedes que Dios tiene un reino en espíritu y un reino carnal, terrenal. Una dimensión espiritual que viven los ángeles, son los extraterrestres. Y los terrestres es la dimensión carnal, que vivimos en la carne. Tenemos espíritu, pero estamos en la carne. Pero te está diciendo aquí que dio la tierra para que los hijos, los terrenales, vivamos para siempre. Amén. Gloria a Dios. El orden de Dios es lanzar las enfermedades, que no es otra cosa que la palabra griega esa, infierno, y la muerte de Quirimbombo, Catapum, para el lago de fuego y azufre. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él hizo el hombre desde el principio para que existiera para siempre. Él no dijo que le iba a morir. No, la muerte es si comete el error de pecado como comieron allí, del fruto prohibido. Entiéndase bien, hermanos míos, las escrituras. Póngale el cuño. En el Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Así como hizo al hombre, Adán, al principio, no lo hizo para que muriera. Pero cuando Dios quita el pecado de la tierra, porque lo va a quitar, porque es palabra, es promesa de él, él dará castigo a todos que se lo merecen, porque Amachía dijo que las personas que pecan irán a prisión y estarán allí hasta que se les cumpla el plazo de su prisión. Yo no digo otra cosa porque eso es lo que yo veo en la escritura, amigos míos. Y no estoy hablando de escritura moderna, estoy hablando desde la escritura de 1569, que es la primera escritura que vemos a través de estos monjes, Casiodoro de Reina, un monje, Y Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, otro monje. Sí, Lutero. Lutero, otro monje. Juan U. Calvino. Calvino,
otro monje, uno de España, otro de Francia, otro de Europa, alemán. Bueno, pero eran que después sufrieron la persecución del catolicismo. ¿Cómo se recibe la persecución de los comunistas, de toda religión que imponen su propio criterio, no el de Dios, pero que a nombre de Dios matan a la gente, y los otros a nombre de su doctrina matan a los otros contrarios, pero que su teoría es buena, es Dios, es el hombre, por el hombre, sí, el hombre del hombre es hermano, es la internacional comunista, que quieren parlamentar con los demás a criterio de su doctrina, de su teoría, pero no de lo que hacen. Abran bien los ojos para que no caigan en esas falsas teorías comunistas y falsas creencias en Dios que contamina la realidad. Dios no quiere la muerte de nadie. Lo que está bien es por insulpar siempre los derechos de Dios, los que Dios ha determinado, porque siempre quieren coger lo que no es de ellos. China quiere echarse a Taiwán. A Taiwán. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Rusia está fajada ahora? Por coger Ucrania. Ucrania. A Ucrania. ¿Por qué Biden quiere destruir a los Estados Unidos? A los Estados Unidos. A Trump. A Trump. Porque Trump quiere hacer que la nación crezca como él estaba haciéndolo. Y este quiere que no, que ellos están muy bien. Pues convenzan a esos que están engañados con esa falsa unión democrática comunista, que de democrático no tienen nada, de comunista mucho, para ellos ser y destruir a los otros. Eso es lo que es el comunismo. Esos son otros tipos de acciones que hay en las escrituras, que yo no he hablado. Porque las principales estas que estoy hablando y enseñándole a la gente, la realidad principal, lo demás es secundario. Sépase, se aclare o no se aclare. Lo principal es guardar los mandamientos de Dios. Así que el rapto. Por ende, el rapto es una metáfora comparativa, simbólica. Es una última prueba de Dios, dicha por San Pablo. Que también nos dijo que el hombre de pecado mudó la ley y los tiempos. Lo dijo en esa forma, dice que, como él le dice a ellos, le pregunta ahí en los Tesalonicenses, le dice, ustedes saben, de los que yo les he hablado anteriormente, lo que falta para que sea cumplido eso. Porque en el tiempo de Pablo no se haya cumplido nada. En el tiempo que él habló con los Tesalonicenses, ya por el año 51 y por el año 63, por ahí más o menos, estaba la reunión de los discípulos en la carta esa de los Hechos de los Apóstoles, de lo que ya ellos habían hablado. ¿Y dónde se dice ahí que ya se había hecho ya la primera actuación? En los Hechos 11:26, que cambiaron el problema del evangelio allí, que le llaman el evangelio de la palabra, es decir, la palabra de Dios, a los discípulos de Amachía, que nosotros conocemos en español como mesiánicos. Y somos mesiánicos todos los que creemos en el Mesías.
lo cual rechazó Israel, que se hizo de la primera, que ya la instrucción de Dios venía diciendo que es la primera ramera, y que la segunda ramera era desgraciadamente el catolicismo y sus hijas, los evangelistas catolizados, porque hablan de Cristo y no hablan de Mashiach a nadie, pero están hablando de un Cristo catolizado, con un nombre que no dio Dios, sino el catolicismo. El que muda y cambia los tiempos, y a ese hay que creerlo. Lo creen los farsantes. Por eso que venían farsantes, predicadores. Como digo yo, que son falsos doctores. Son indoctos, como dice San Pedro. Entonces es verdad lo que dice Pablo. El hombre de pecado mudó la ley y los tiempos, como se dice ahí proféticamente en Daniel 7:25. Pero Dios afirma, no los muda, afirma su ley y los tiempos. Amén. Y los hace grandes. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué viene la división y el mal y a recortar las cosas de Dios y cambiarlas? ¿No están sirviendo a quién? Esos falsos evangelistas catolizados no están creyendo al catolicismo, por eso catolizados, creyendo a lo que siembra el catolicismo, hablando en nombres falsos, esperando un rato que es falso, porque vivir en la tierra no hay que nadie va a ser levantado al cielo, nada. Pero que se acotejan a estos escritos últimos, porque está dicho en Apocalipsis 10:11 que era necesario que este evangelio que estamos dando aquí hoy sea predicado, que es el verdadero que fue dado al principio, y que Dios no quita ningún mandamiento suyo. El que ustedes saben que estaba para ser transformado en Amachía era aquel que fue dado para ser quitado. Pablo habla mucho de eso en Colosenses. El único que está autorizado a hacer algo en la vida y cambiar algo es el eterno y todopoderoso. No un pelele que está diciendo que tiene autoridad para cambiar la palabra de Dios. Ningún apóstol, ni ningún profeta, ni Amachía vino a cambiar palabra de Dios. Ni una jota, ni un tigre se parecerá de la ley. Denle ley, suscríbanse. Todo el que tenga hambre y sed de justicia. Amén. Y tengan firme esta confesión que damos, real y verdadera, para que puedan agarrarse de esta que es buena. En esta carta me despido con mucho amor para los que se acojan a la verdad de Dios completamente. Vamos a leer entonces la afirmación del Señor en Isaías 42:21. Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Amén. Entonces, ¿qué testigos de Jehová con una Biblia cambiada y todas estas Biblias modernizadas que tratan de virtualizar la onda verdadera de Dios? Acójanse y agárrense de esta, como les digo, que es buena. Amén.
hagan lo que se está explicando en la Escritura. Hecho por hecho, dato por dato. En el nombre de Amachía. Ah, Amén. Vamos a dar también la conformidad que Dios a Amachía le dijo a los apóstoles cuando ellos le pidieron que los enseñara a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan nuestro de cada día. Y la chaucha, probablemente. y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones. Esa que ha puesto el catolicismo. Mas líbranos de ese mal. Porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Vamos a dar la bendición a todos los que se quieren afirmar a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, Nombre amén, Mashiach. amén.